El primer semestre de 2023 fue testigo de un repunte del mercado de las criptomonedas tras un desastroso 2022. Y a pesar de unos meses de abril y mayo tranquilos, el segundo trimestre ha terminado con algunas tendencias a tener en cuenta. El BTC subió, las monedas estables bajaron, el staking de ETH sigue creciendo, pero los NFTs no. El trading al contado cayó y Binance perdió terreno. Pero, ¿cómo puedes estar al tanto de todos estos acontecimientos en la industria de las criptomonedas? Por suerte, no tienes que hacerlo. Los chicos de CoinGecko han redactado un informe que cubre los principales acontecimientos del segundo trimestre de este año y en este vídeo vamos a repasarlo. Resumiremos lo que dice en términos sencillos y te ayudaremos a poner toda esta información en contexto. Por tanto, si quieres conocer el estado del sector de las criptomonedas, sigue atento. Para los recién llegados al sector, CoinGecko es un popular sitio para el seguimiento de los precios de las criptomonedas. Junto con CoinMarketCap es el sitio de referencia para conocer la situación del mercado. Dejaremos un vídeo en el que comparamos ambos en la descripción. Y si quieres echarle un vistazo, también dejaremos un enlace a la versión completa del informe. Y ahora que empiece el espectáculo. El informe comienza con una nota de los fundadores de CoinGecko en la que hablan de la exitosa actualización Sapela de Ethereum y de cómo el staking de ETH ha despegado y se ha convertido en una primitiva básica de la DeFi para que la gente construya sobre ella durante los próximos años. Si necesitas que te refresquemos la memoria, esta actualización permitió a los usuarios deshacer el staking de más de 18 millones de ETH. En aquel momento, se temía que esto pudiera provocar una venta a gran escala de ETH que podría hacer caer el precio, pero esta venta nunca llegó a materializarse. Más adelante hablaremos de ello. Como era de esperar, los fundadores también mencionan las demandas de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, o SEC, contra los principales exchanges, Binance y Coinbase, y la consiguiente caída del precio de las criptomonedas. Como recordarás, justo cuando la gente pensaba que la capitalización de mercado total de las criptomonedas podría caer por debajo del billón de dólares, BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, solicitó un ETF de Bitcoin al contado e hizo que los precios volvieran a subir, al tiempo que una avalancha de otros actores institucionales siguieron su ejemplo. La capitalización de mercado de las criptomonedas a finales del segundo trimestre era de 1.24 billones de dólares, lo que representa un aumento de alrededor del 50% en lo que va de año. La nota de los fundadores concluye mencionando el FUD que rodea a los NFTs en este momento, afirmando que tienen que evolucionar más allá de ser simples JPGs antes de enumerar algunos avances interesantes realizados por desarrolladores en el sector. La introducción de las nuevas soluciones de capa 2 ZK-EVM, el anuncio de la V4 de Uniswap y los activos del mundo real que se abren camino en las cadenas de bloques públicas son tres de estos emocionantes avances que a veces quedan eclipsados por el dramatismo de los titulares de las noticias. La primera parte del informe ofrece una visión general del mercado de las criptomonedas. Su capitalización aumentó un 0.14% durante el segundo trimestre. Como mencionaron los fundadores en la nota introductoria, esto significa que esta capitalización volvió al punto en que comenzó el trimestre, 1.2 billones de dólares. Lo interesante es que el volumen de negociación durante el segundo trimestre disminuyó un 42.7% respecto al trimestre anterior. Los autores no dan ninguna explicación, pero hay quienes han sugerido que algunos operadores se han desanimado por la ofensiva contra las criptomonedas de los Estados Unidos. A continuación, el informe examina la dominancia en el mercado de las 30 criptomonedas más importantes. Como referencia, la dominancia es el porcentaje de la capitalización de mercado total procedente de una sola criptomoneda. Las que más se movieron fueron Litecoin, ya que LTC entró en el top 10, y Bitcoin Cash, ya que BCH subió de la 27ª posición a la 18ª. Como era de esperar, ambas se dispararon tras su cotización en EDX Market, un exchange de criptomonedas institucional que fue lanzado el 20 de junio y que está respaldado por algunas instituciones de peso como Fidelity Digital Asset, Charles Schwab y Citadel Securities. De hecho, el precio del BCH se duplicó con creces en una semana como consecuencia del anuncio de EDX. Por su parte, BUSD cayó 6 puestos hasta el 18º, mientras que FIL de Filecoin y HBAR de Hedera quedaron fuera de los 30 primeros. En general, BTC sigue dominando. Como estamos en un mercado bajista, los inversores han pasado en gran medida de las altcoins a BTC y ETH.
Esto es lo que hicimos nosotros y si quieres saber qué criptomonedas tenemos en cartera, suscríbete a la newsletter de CoinBureau, dejaremos un enlace más abajo. Los autores señalan que la dominancia de BTC aumentó un 3.2% hasta el 47.9%, niveles que no alcanzaba desde el segundo trimestre de 2021. La dominancia de ETH también experimentó un aumento del 1% hasta el 18.8% global. En cuanto al top 5, el precio de BTC y ETH aumentó un 7% y un 6% respectivamente durante el segundo trimestre, mientras que BNB, XRP y ADA experimentaron pérdidas de 2 dígitos. Obviamente, esto fue antes de la reciente sentencia en el caso de la SEC contra Ripple. Los más afectados fueron los 5 tokens Play to Earn más importantes, que cayeron entre un 30 y un 40% tras una recuperación bastante fuerte durante el primer trimestre de este año. Esto podría deberse a que se ha producido un cambio hacia la mejora de la jugabilidad en 2023, según una investigación realizada por la Blockchain Game Alliance. En cuanto a las monedas estables, registraron una caída general de la capitalización de mercado del 3.5% durante el segundo trimestre. USDT amplió su cuota de mercado al 66%, mientras que las 3 siguientes monedas estables más grandes, USDC, DAI y BUSD, cayeron en puntos porcentuales de 2 dígitos. La caída de BUSD está relacionada con el anuncio de Paxos de su liquidación tras la notificación Wells de la SEC y el hecho de que 3.400 millones de dólares de BUSD se retiraron posteriormente de circulación. TUSD, por su parte, subió un 50% en capitalización de mercado después de que Binance acuñara alrededor de $1.000 millones. El informe también compara a las criptomonedas con los fondos indexados convencionales utilizando el índice bursátil SP500 como indicador. El SP500 subió, mientras que la capitalización total del mercado de las criptomonedas se mantuvo plana durante el segundo trimestre. En concreto, la correlación entre ambos fue moderadamente negativa, menos 0.54. Bitcoin desafió al mercado global de las criptomonedas con un crecimiento del 7.3%. El SP500 superó ligeramente al BTC, alcanzando un crecimiento del 7.9% durante el segundo trimestre. A continuación, los autores proporcionan una impresionante línea de tiempo de todos los eventos significativos que han ocurrido en este sector durante el segundo trimestre de este año e incluyen casi todo lo que cabría esperar. La actualización Shanghai de Ethereum, Pepe alcanzando una capitalización de mercado de $1.000 millones, el exploit de Atomic Wallet, la solicitud de BlackRock de un ETF de BTC al contado y así sucesivamente. Esta primera parte menciona, como no podría ser de otra forma, a la SEC. De hecho, ofrece una visión muy útil de las demandas de este regulador contra Binance y Coinbase. En particular, incluye los tokens nombrados en ambas demandas que vieron caer sus precios como resultado de las mismas. La segunda parte del informe proporciona un análisis de Bitcoin y comienza con este gráfico que muestra la ganancia del 6.9% de BTC durante el segundo trimestre, después de terminar este periodo con un nuevo máximo de 2023 por encima de los $30.000. Algo que está fuertemente vinculado con la solicitud del ETF de Bitcoin al contado de BlackRock y la avalancha de interés institucional por las criptomonedas, consecuencia de este acontecimiento. Hablamos de ello en un vídeo anterior, el enlace está en la descripción. BTC también se ha beneficiado del continuo avance de Ordinals y la introducción de los tokens BRC20. Para aquellos que no estén familiarizados, se trata de un estándar de tokens experimental que permite acuñar y transferir tokens fungibles a través del protocolo Ordinals en la cadena de bloques de Bitcoin. Mientras tanto, la tasa de hash de Bitcoin sigue subiendo e incluso alcanzó su máximo histórico en mayo. Para aquellos que no estén familiarizados, esta tasa es una medida de cuánta potencia de cálculo está conectada a la cadena de bloques de Bitcoin. Por primera vez en años, la explosión de la demanda de espacio en los bloques de Bitcoin, provocada por Ordinals, ha hecho subir las comisiones de transacción y ha hecho que los mineros ganen más con la comisión media pagada por bloque que con la recompensa por bloque. La última vez que esto sucedió fue durante el pico del mercado en 2017. Al comparar BTC con otros activos,
Los autores concluyeron que BTC ha superado a la mayoría de las principales clases de activos durante el segundo trimestre, excepto al Nasdaq y al S&P 500, que registraron grandes ganancias en gran parte debido al enorme interés en las acciones tecnológicas de gran capitalización. El hype en torno a la IA este año ha sido obviamente el gran impulsor de dichos valores tecnológicos. La tercera parte del informe ofrece un análisis de Ethereum. ETH subió un 6% durante el segundo trimestre, algo menos que el 6.9% de BTC, pero significativamente por encima del mercado de las criptomonedas en su conjunto. El informe señala que la actualización Sapela de abril no provocó, como algunos temían, que los primeros stakers deshicieran posiciones y vendieran su ETH. De hecho, el precio de ETH subió por encima de $2.000 por primera vez en 2023. Es bueno ver que también mencionan los avances en el sector de conocimiento cero. ZK Sync, Starknet y Polygon están trabajando en proyectos que tienen un enorme potencial para Ethereum. Como era de esperar, la actualización Sapela ha provocado un aumento del 30% del ETH en staking. Ahora hay un total de 23.6 millones de ETH en staking, 5.6 millones más que al final del primer trimestre. En cuanto a los proveedores de staking, Lido sigue a la cabeza, mientras que Kraken cayó un 36.2% tras verse obligado por la SEC a cerrar su protocolo de staking en los Estados Unidos. A continuación, analizan la tasa de quema de Ethereum. Gracias a la locura por las meme coins de mediados de mayo, ETH ha registrado su segundo trimestre de quema neta. Por si no lo sabes, la quema consiste en enviar criptomonedas a un monedero que no tiene clave de acceso, por lo que estos tokens se pierden para siempre. Esto limita, entre otros aspectos, la cantidad en circulación. En Ethereum, tras la bifurcación Dura Londres de 2021, una parte de cada comisión por transacción pagada por los usuarios se quema. CoinGecko tiene una práctica explicación al respecto en su página web que está enlazada en la descripción. El mayor responsable de la quema de tokens de ETH sigue siendo Uniswap. MetaMask y Zen Projects se unieron a los 6 primeros puestos en el segundo trimestre, en gran parte debido a la caída de los volúmenes de negociación de los NFTs. Zen Projects, no, nosotros tampoco lo conocemos. Y esto no concuerda con los datos de Etherscan o Ultrasound Money. Así que si estás familiarizado con Zen Project, tal vez ayudaste a escribir este informe. Por favor, ilumínanos en los comentarios. Por otra parte, los volúmenes de transacciones MEV o valor máximo extraíble cayeron un 87% en el trimestre. A pesar de ello, los buscadores MEV aumentaron sus ganancias un 11% hasta alcanzar los $27.2 millones este trimestre. El informe muestra que los ataques de tipo sándwich descendieron en general, pero los bots del tipo sándwich de media están ganando más con cada ataque. La forma en que se producen estos ataques es difícil de explicar en pocas palabras, pero consiste en ejecutar operaciones de compra y venta casi simultáneamente para manipular el precio de una criptomoneda, sacando provecho de la diferencia momentánea de precio entre ambas operaciones. Una actividad similar es ilegal en la TradFi, pero al menos de momento está permitida en la DeFi. Nos preguntamos por cuánto tiempo. A continuación, los autores cubren la temporada de meme coins y muestran cómo Pepe multiplicó por 1.800 veces su valor en su punto álgido, alcanzando una capitalización de mercado francamente ridícula de $1.800 millones tras el anuncio de que cotizaría en Binance. En segundo lugar se situó iDoge, que multiplicó su valor por 235 veces en su punto álgido y destacó por su lanzamiento en Arbitrum. El otro gran acontecimiento en el sector de las meme coins fue la mencionada introducción de los tokens BRC20 a través de Bitcoin Ordinals. La cuarta parte del informe está dedicada a la DeFi. La DeFi ha tenido altibajos durante el segundo trimestre, pero sobre todo ha bajado, cayendo un 5.2% en el trimestre. La actualización Sapela y las demandas de la SEC contra Binance y Coinbase supusieron ganancias para la DeFi, pero estas se vieron eclipsadas por las ganancias obtenidas en el resto del mercado de las criptomonedas. En conjunto, la dominancia de la DeFi cayó por debajo del 3.9% de la capitalización de mercado mundial. Ethereum sigue dominando y ahora controla casi el 70% del valor total bloqueado, TVL, de todas las cadenas. Por su parte, Tron se ha asegurado el segundo puesto, mientras que BSC ha caído un enorme 30%. En conjunto, la capitalización de mercado de los tokens DeFi cayó un 17% durante el trimestre.
Los protocolos de interés fijo fueron los únicos con ganancias netas, aumentando casi un 20% gracias en gran parte a la popularidad de Pendle. Los protocolos de staking líquido perdieron un 17% de su capitalización de mercado, pero aumentaron su cuota de mercado en comparación con el primer trimestre. Esto se debe en gran medida al impulso que obtuvieron con la actualización Sapela. A continuación, los autores ofrecen una visión general de los LSD-FI, es decir, los protocolos DeFi construidos sobre el Liquid Staking Derivative o LSD. Para quienes no estén familiarizados, los LSDs permiten a los usuarios poner en staking sus criptomonedas a cambio de una cantidad equivalente de tokens líquidos que pueden utilizarse en cualquier otro lugar. El más destacado es el STETH de Lido. A continuación, los autores analizan la liquidez de los puentes entre cadenas, llegaron a la conclusión de que el lanzamiento de nuevas redes y los rumores de posibles airdrops provocaron un aumento del 4.4% en la liquidez total de los puentes entre cadenas a principios del tercer trimestre. El token del puente Wormhole fue el que más liquidez obtuvo, seguido de WBTC. Como puede verse en el gráfico, 5 de los 12 puentes principales registraron caídas de 2 dígitos durante el segundo trimestre. La quinta parte nos lleva a los NFTs. El volumen de trading descendió un 35% durante el segundo trimestre, a pesar de la popularidad de ordinals de Bitcoin. El volumen de trading de los NFTs de Solana cayó un espectacular 78%, en parte debido a la migración de DGUT y JUT a Ethereum y Polygon respectivamente. Ethereum mantuvo su dominancia en este sector con un 83% de la cuota de mercado. Blur fue el mercado dominante, con un 71.2% del volumen de negociación. Mientras tanto, OpenSea siguió descendiendo del 33% al 23% en el trimestre. Como ya hemos mencionado antes, creemos que el descenso de OpenSea se debe menos a la competencia y más a las polémicas medidas que la plataforma ha tomado recientemente, como congelar los NFTs y bloquear a los usuarios de países sancionados. Pero no nos vayamos por las ramas. Los autores también indican que la popularidad de los NFTs de Bitcoin hizo que nuevos mercados de NFTs como Unisat, OKX y Ordinals Wallet se hicieran con una cuota del mercado significativa. Luego cubren 4 colecciones de NFTs importantes: Yuga Labs, Memeland, Azuki y Milady Maker. Mientras que Yuga Labs y Azuki sufrieron algunos contratiempos durante el segundo trimestre, Memeland y Milady Maker tuvieron buenos trimestres, ganando una atención significativa en el ecosistema de los NFTs. En la página siguiente se ofrece una visión general de los préstamos de NFTs. Como puede verse, en mayo y junio se produjo un enorme crecimiento y el lanzamiento de Blend provocó un aumento estratosférico de los volúmenes de préstamos que se incrementaron en más de un 450%. Como señalan los autores, los préstamos a interés fijo y el modelo de incentivos de Blend, que permite a los prestamistas ganar puntos Blur para recibir futuras entregas de tokens Blur, es lo que explica la mayor parte de su éxito. La última parte del informe se refiere a los exchanges. Tras aumentar hasta los 42 billones de dólares en marzo, el volumen de negociación cayó casi un 20% hasta los 2.8 billones de dólares al final del segundo trimestre. Cabe destacar que por primera vez desde 2022, el ratio de trading al contado SEX-DEX cayó por debajo del 90%. En cuanto a los exchanges centralizados, Binance sigue dominando con el 52% de la cuota de mercado, pero ha caído 11 puntos desde enero, cuando tenía el 63%. Gran parte de este descenso puede explicarse por la eliminación de la comisión cero en el trading de pares USDT, pero también por la intensa presión regulatoria. En cuanto al trading en los CEXes, el volumen de negociación cayó de 0.9 billones en abril a 0.4 billones en mayo. Según otro informe de la empresa de análisis de criptomonedas CC Data, los niveles de trading en mayo fueron los más bajos de los últimos 4 años. Sentimiento de mercado bajista. Te preguntarás, ¿qué hay de los DEXs? También están cubiertos, por supuesto. Los volúmenes de negociación en los DEXs también descendieron en el primer trimestre, pero no tanto como en los CEXes. El volumen de negociación cayó de 95.000 millones en mayo a 46.000 millones en junio. Sorprendentemente, los datos del informe sugieren que no hubo un repunte notable en el volumen de negociación en los DEXs debido a la temporada de meme coins, a pesar del hecho de que la mayoría se negocian inicialmente en los DEXs antes de que el FOMO entre en los CEXes.
Ethereum sigue siendo la cadena más popular para el trading con DEXs, pero su cuota de mercado cayó hasta una media del 57% durante el segundo trimestre frente al 74% del primero. Arbitrum es la mayor ganadora, consolidándose como la segunda cadena más popular, con más de un 18% de cuota media en el segundo trimestre. Por su parte, BSC obtuvo buenos resultados y casi duplicó su cuota de mercado del primer trimestre. Este gráfico de barras, bastante uniforme, muestra que la cuota de mercado relativa de los exchanges se mantuvo constante en 2023. Sin embargo, se produjo un descenso global del 11% en el volumen de negociación. También tuvo lugar un ligero aumento del interés abierto, en torno al 5%, en los 10 principales exchanges centralizados perpetuos. La actualización Sapela provocó un breve repunte, como puede verse en el gráfico. Los autores también señalan que los exchanges centralizados perpetuos son unas 40 veces más grandes que los protocolos perpetuos descentralizados en términos de interés abierto. Los perpetuos descentralizados cayeron alrededor de un 13% en el segundo trimestre. Resulta interesante observar los cambios en la cuota de mercado de las distintas plataformas. Mientras que DYDX recuperó parte de su cuota de mercado, pasando del 66% a finales del primer trimestre al 72% a finales de junio, el segundo clasificado, GMX, ve ahora amenazada su posición de nuevos participantes como Cuenta y Gains Network. La última página del informe analiza el interés abierto en los protocolos descentralizados perpetuos. Los autores concluyeron que se ha producido un ligero descenso del 3.2% durante el segundo trimestre, lo que en su opinión indica que los traders dentro de la cadena siguen manteniendo sus posiciones a pesar del volátil comportamiento del precio de BTC y ETH durante el último trimestre. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿qué significan las conclusiones de este informe para el mercado de las criptomonedas? Un aspecto importante es que, aunque en el segundo trimestre se han producido descensos, estos parecen ser más importantes si los comparamos con un primer trimestre particularmente bueno. De hecho, cuando se aleja un poco la imagen, se vuelve mucho más optimista. En general, el mercado se ha recuperado desde los mínimos de finales de 2022. De hecho, ha pasado de poco más de 0.8 billones a finales de 2022 a alrededor de 1.2 billones a mediados de 2023. El BTC ha pasado de un mínimo anual de $15.742 en noviembre a unos $30.000 en la actualidad. Si observamos el segundo trimestre en contexto con el informe de resumen anual de 2022, hay algunas otras conclusiones. La cuota de mercado de Binance ha vuelto a los niveles de la segunda mitad de 2022. El exchange ganó gran parte de su cuota de mercado a finales de 2022 y principios de 2023 por la desaparición de FTX. No obstante, ahora está en el punto de mira de la SEC y se ha enfrentado recientemente a algunas dimisiones de alto nivel, por lo que será interesante ver a medida que avancemos si su cuota de mercado se mantiene por encima del 50%. El invierno de los NFTs, que comenzó alrededor de junio de 2022, repuntó ligeramente a principios de 2023. Y aunque ha caído desde entonces, sigue estando por encima de los niveles de la segunda mitad de 2022. El ascenso de Blur al número 1 ha sido especialmente impresionante, ya que su lanzamiento se produjo en octubre. Y BTC ha sido el que peor rendimiento ha tenido de entre 8 activos principales en 2022, luego el mejor en el primer trimestre de 2023 y luego el tercero mejor en el segundo trimestre de 2023. Por lo tanto, aunque el mercado bajista de las criptomonedas persiste, el panorama no es tan sombrío como podría parecer. Todavía tenemos un largo camino por recorrer antes de que podamos empezar a soñar con nuevos máximos históricos y una capitalización de mercado total de varios billones de dólares. Los informes sobre la desaparición de las criptomonedas han sido muy exagerados. Gracias por ver el video de hoy. Si te ha gustado el contenido, muestra tu apoyo pulsando el botón de me gusta. Si no quieres perderte el próximo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Mientras esperas la próxima actualización, echa un vistazo a CoinBureau Clips, donde encontrarás streams, entrevistas y actualizaciones urgentes del mercado. Si quieres apoyar nuestro trabajo, visita la tienda de CoinBureau y elige los productos que más te gusten. Tenemos algunos descuentos fantásticos en este momento y puedes ahorrar un montón de dinero a través de nuestras promociones. El enlace estará en la descripción. Como siempre, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.